¿Te imaginas tú ser parte de una revolución financiera que podría cambiar el mundo tal como lo conocemos? Los años electorales en Estados Unidos han sido históricamente un catalizador para el crecimiento de los mercados y este 2024 no es la excepción. Impulsados por un clima político favorable y un entorno económico en evolución, los mercados de renta variable están experimentando un auge sin precedentes. Pero eso no es todo. Este año también ha traído consigo datos extremadamente positivos para el mercado de las criptomonedas, lo que me lleva a pensar que lo que estamos viviendo ahora y lo que nos espera en el 2025 será completamente diferente a lo que hemos visto en el pasado. En el 2025 se espera que Estados Unidos aclare su postura pro cripto y ofrezca regulaciones más claras con la llegada de Trump y todo su séquito de seguidores, lo que podría beneficiar enormemente a XRP y a Bitcoin. El cierre del 2023 fue significativo, ya que Grayscale ganó un juicio contra la SEC, lo que obligó a la agencia a aprobar los ETF de Bitcoin en enero de este año. Este fue el inicio de un cambio importante. El 23 de octubre del 2023, hace casi un año, Bitcoin alcanzó un precio de 30.248, lo que representa un aumento de más del 300%. La aprobación de 9 ETF de Bitcoin ha permitido la entrada de 31 mil millones de dólares al mercado cripto, y aunque los ETF de Ethereum han tenido una aceptación más moderada, también han contribuido al crecimiento. Recientemente hemos visto también propuestas para ETFs de XRP en Estados Unidos y ya existe un ETP de XRP en Europa. También vienen los ETFs de Solana. Solo en el último mes, el mercado ha recibido 62.900 millones de dólares con Bitcoin, liderando la demanda. Además, en agosto, el candidato Trump se unió a la conferencia Bitcoin 2024, mostrando su apoyo a la adopción nacional de Bitcoin. Como presidente electo, ha expresado su deseo de convertir a Estados Unidos en la capital de las criptomonedas, proponiendo incluso cero impuestos sobre las ganancias de cripto. Su elección de Scott Bessent como secretario de Tesoro, un defensor de las criptomonedas y actual director de un hedge fund, es un claro indicio de que el apoyo político está creciendo. He estado emocionado por la aceptación de las criptomonedas por parte del presidente y creo que encaja muy bien con el Partido Republicano. El ethos de las criptomonedas es sobre la libertad y la economía cripto. Ha llegado para quedarse. Los demócratas están huyendo de ello porque están tratando de quitarse el hedor de Sam Bankman-Fried y las donaciones de su familia. El Partido Demócrata, así que están dispuestos a derribar toda una industria debido al mal comportamiento de su parte, el mal comportamiento de un solo actor, y creo que todo está sobre la mesa con Bitcoin. Y para mí, una de las cosas más emocionantes sobre Bitcoin es para una generación de inversores que tal vez surgieron después de una gran crisis financiera. Habían estado buscando oportunidades de inversión o tal vez se habían desilusionado con los mercados. Las criptomonedas están atrayendo a los jóvenes, están trayendo a las personas que no han participado en los mercados y ya sabes, tener una cultura de mercado en EU y que la gente crea que los mercados funcionan para ellos es un elemento central. Este es un momento emocionante para considerar la inversión en cripto. Con el respaldo político y el crecimiento del mercado, ahora es el momento de dar ese salto para ser parte de esta revolución financiera. Y recuerden siempre que hay que tener cuidado con esas cripto que ustedes compren. Y si pueden, cómprenlas y guárdenlas y custódienlas dentro de una billetera fría, al estilo las Tangent o la misma Ledger que siempre he propuesto acá. Les dejo un link en la descripción de este video para que vayan y las compren si es que quieren. El mismo CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, opinó acerca de esa nominación de Scott Bessent y dijo: no quiero adelantarme demasiado, pero Scott Bessent es la elección perfecta de Donald Trump. Él será el más pro innovación, pro cripto, director del Tesoro americano que hemos visto nunca. Otro nominado en el nuevo gabinete de Trump es Howard Lutnick, director ejecutivo de Cantor Fitzgerald y un apasionado defensor de las criptomonedas. Lutnick ha sido banquero del gigante de las stablecoins Tether,
o USDT, como lo conocemos en Colombia, en Wall Street durante años y se espera que asuma el cargo de secretario de Comercio y no el de Tesoro como muchos habían especulado. Mientras Trump selecciona a su equipo, tiene la oportunidad de nombrar un nuevo presidente de la SEC y un comisionado adicional, especialmente tras la renuncia de Gary Gensler y el comisionado Lizarraga, que es del Partido Demócrata. La noticia de la salida de Gensler, considerado un adversario de las criptomonedas, un real enemigo de las cripto, provocó un repunte en el mercado, que sintió que recuperaba el aliento después del periodo de incertidumbre que él había impuesto. El comisionado republicano Mark Ulleda ha expresado la necesidad de establecer reglas claras que ayuden a las criptomonedas a entender los pasos necesarios para lograr claridad legal. El comisionado de la SEC, Mark Ulleda, se une a mí ahora. Comisionado, Trump quiere hacer de América la capital mundial de las criptomonedas. ¿Cómo hará el próximo presidente de la SEC para lograrlo? Bueno, buenos días, Stuart. Una de las cosas en las que el presidente Trump tiene toda la razón es que la guerra de la administración actual contra las criptomonedas debe detenerse. Hay varias cosas que podemos hacer con respecto a las criptomonedas para ayudar a que América sea uno de los líderes globales en criptomonedas. Primero, desde una perspectiva regulatoria, podemos proporcionar la claridad adecuada. Algunas criptomonedas ni siquiera son valores, pero necesitamos dejar claro si caes o no bajo la jurisdicción de la SEC. Si lo haces, necesitamos nuevamente un conjunto de reglas para que los actores en este espacio sepan qué hacer, ya sea al hacer una oferta, si eres un corredor de bolsa, cómo manejar esos tipos de transacciones, cómo custodiar y salvaguardar esos activos y qué significa para los administradores de activos. Una de las otras cosas muy importantes que podemos hacer es crear refugios seguros y entornos regulatorios para permitir que esa innovación ocurra. Y, finalmente, necesitamos trabajar con el Congreso, la Casa Blanca y otras agencias regulatorias federales para asegurarnos de tener un enfoque cohesivo y completo hacia las criptomonedas. Bueno, parece que tienes un buen dominio de hacia dónde quieres llevar a la SEC. Gensler renunció el 20 de enero cuando Trump asumió. ¿Te gustaría el trabajo? ¿Lo aceptarías? Bueno, esa es una decisión que debe tomar el presidente. Lo que puedo decirte es que quien asuma ese trabajo, hay mucho trabajo que hacer para abordar algunos de los excesos regulatorios, no solo en la SEC, sino en otras agencias administrativas. Hay muchas nuevas reglas y regulaciones que se implementaron. Hay muchas consecuencias no deseadas, muchas de las cuales deberán ser abordadas. Suena como si estuvieras audicionando para el trabajo, porque estás mencionando todas las cosas que Trump quiere ver, ¿verdad? ¿Estás audicionando? ¿Estás lanzando tu sombrero al ring? Bueno, solo estoy volviendo a mi experiencia, la última transición que tuvimos con el presidente Trump. Tuve la suerte de estar en nuestro personal ejecutivo como asesor principal del presidente interino Michael P. Babar, quien fue nombrado por el presidente Trump para hacerse cargo de la agencia después de la administración de Obama. Y hay tantas cosas como la situación de entonces que necesitan ser abordadas. En ese entonces, fue muchos de los excesos regulatorios que resultaron de la implementación de la ley Dodd-Frank. Mark, creo que tu sombrero está firmemente en el ring en este momento. Mark, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Realmente lo apreciamos, señor. Muchas gracias. Gracias. Mark Ulleda es un candidato más para suceder a Gary Gensler. Con la salida de Gensler, se anticipa que el nuevo director de la SEC podría cancelar el proceso judicial ante la SEC, que viene en un juicio entre la SEC y Ripple. Sin embargo, es importante recordar que el juicio se reanuda solo 5 días antes de la toma de posesión de Trump y 5 días antes de que Gensler deje su cargo, lo que deja en el aire muchas dudas y preguntas sobre lo que sucederá en ese momento crucial. Y desde ya se especula que una de las candidatas para el puesto, además de Mark Ulleda, es Teresa Guri-Guillén, quien escribió en su cuenta x.com esta semana: hagamos a la SEC grande de nuevo, make crypto great again. Bajo el presidente Trump, el cambio transformador comienza el primer día. La SEC debe restaurar la confianza, comprometerse con la industria y poner fin a la regulación mediante la aplicación. Es hora de derribar obstáculos innecesarios, eliminar cargas, aclarar las reglas de cripto y promover la innovación. Proteger a los inversores y nuestro lugar en el escenario financiero mundial. Devuelve el cripto a América.
Adicionalmente, el equipo de transición de Trump se ha estado reuniendo con figuras clave del mundo cripto, como lo son Brad Garlinghouse y Charles Hoskinson, que el primero es el CEO, obviamente lo saben, de Ripple, y el segundo es el CEO de Cardano. Y el presidente electo se encontrará la próxima semana con Brian Armstrong, que es el CEO de Coinbase. Durante la conferencia pasada de Bitcoin 2024 en julio, Trump anunció su intención de establecer un consejo asesor presidencial de Bitcoin y criptomonedas para diseñar una guía regulatoria clara que beneficie a toda la industria en los primeros 100 días de su mandato. Es muy probable que representantes de Ripple, Circle, Kraken, Cardano y Coinbase formen parte de ese comité asesor. También ofreció una idea muy interesante, que es crear una reserva con los bitcoins que ya ha decomisado el gobierno americano desde antes. Este panorama nos muestra un mercado en efervescencia que siente el respaldo del nuevo gobierno. La combinación de flujos institucionales, apoyo político y monedas innovadoras que generan valor agregado nos brinda una gran confianza en un próximo bull run, que realmente no es un próximo, es ya en el 2024 y 2025 estamos viviendo este bull run. Además, la adopción global de las criptomonedas sigue en aumento, como se evidenció en una presentación de BlackRock el 3 de octubre en Brasil, donde se destacó que la velocidad de adopción del blockchain supera incluso a la de Internet y los servicios de telefonía móvil. Para mí, este es el momento ideal para seguir acumulando y tradear en una plataforma sólida como lo es Bitget. Actualmente Bitget ofrece un bono de bienvenida de hasta 80 USDT para nuevos usuarios que abran una cuenta a través de mi enlace de referidos, que sean parte de mi comunidad y realicen un depósito de al menos 100 USDT. Además, mi enlace permite recibir un 20% de devolución de por vida en las comisiones de trading, lo cual es una excelente oportunidad para todos los traders. En medio de esa emoción, hemos visto a XRP dispararse desde los 50 centavos hasta un impresionante $1.60. Las velas verdes son asombrosas y XRP ha sido acompañada en su ascenso por ADA y XLM, dos monedas que están dentro del protocolo ISO 20022. Este crecimiento se debe a todos los factores mencionados, así como el reciente documental que se estrenó en cines el 21 de noviembre, el jueves pasado. La reacción del público ha sido increíble, con mensajes de apoyo inundando las redes sociales. Me encontré ese mensaje de World Be Free, pidiéndole opinión a Grok, que es la inteligencia artificial de X.com. Le pedí a Grok que me diera el sentimiento general de la nueva película de Provision Films llamada Rift. Eso es lo que dijo. El sentimiento general hacia Rift, a.k.a. XRP Unleashed, de Fruition Productions, basado en los susurros digitales del tablón de anuncios intergaláctico conocido como X, parece ser abrumadoramente positivo. La gente lo describe con el entusiasmo que suele reservarse al descubrimiento de la respuesta a la vida, al universo y todo lo demás, que como todos sabemos es 42. Ni idea de dónde sacaron ese nombre. He aquí un desglose. Elogios a la ejecución. La película ha sido aclamada como una de las mejores documentales sobre crímenes y los espectadores han quedado especialmente impresionados por cómo saca a la luz la verdad de forma espectacular. Es como ver una ópera espacial en la que los buenos son la comunidad criptográfica y el villano es la confusión normativa. Impacto y mensaje. Hay una fuerte sensación de empoderamiento entre la XRP Community, sintiendo que no solo han marcado la diferencia, sino que son parte de una narrativa que podría redefinir las finanzas globales. Es como si el XRP Army o Ejército de XRP hubiera recibido su propia saga épica, con giros argumentales y hazañas heroicas. Hablaron también del director y el equipo de producción. El equipo que está detrás de la película, especialmente destacado por los usuarios de X, parece haber dado en el clavo. Se les considera valientes narradores de la verdad, que arriesgan mucho para sacar a la luz esta historia, y lo dejan con dos corazoncitos. En esencia, si Rift, a.k.a. XRP Unleashed, fuera un plato en los restaurantes del fin del universo, sería el filete perfectamente cocinado al que todo el mundo ovaciona, aunque no sepan muy bien qué es el XRP. Es una historia de David contra Goliat, pero ambientada en la era digital con blockchain como una onda. En cuanto al precio de XRP, encontré dos análisis que quiero compartirles. Uno de Charting Guy en X.com. Habla de la actualización rápida de XRP
rechazado donde se esperaba. Como he estado diciendo, este nivel es una resistencia muy fuerte, ya que no pudimos romperlo con un cierre semanal en el ciclo pasado, y por eso podríamos cortar alrededor de aquí durante unas semanas más o menos. El 0,91 y el $61 es el bolsillo dorado y es su zona de acumulación. No digo que caigamos a 0,91, pero es una posibilidad a tener en cuenta. Mientras tanto, el $30 y $21 son las siguientes zonas de interés que podrían proporcionar soporte, pero nunca cuentes con una caída mayor. Esto siempre se puede volver a comprar hasta máximos en un abrir y cerrar de ojos. No estoy especulando sobre movimientos a corto plazo o haciendo conjeturas. Sin embargo, solo mantener y ser paciente, ya que creo que vamos mucho más alto en los próximos meses. Todos los niveles clave marcados, tratarlos como zonas de soporte y de resistencia. Una vez que rompemos por encima de Fibonacci 0.786 en un cierre semanal, el ATH es casi inevitable y las cosas empiezan a volverse locas. Mientras tanto, el Gran Crypto nos da un análisis de la dominancia de Bitcoin que si se reduce es porque las altcoins han ido subiendo demasiado. Eso es buenísimo. Por ahora vemos en la gráfica que podría subir inicialmente hasta una resistencia del 70%, pero luego retrocedería a un nivel entre el 44.5 y el 32.26. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando Bitcoin tiene una dominancia tan grande significa que su precio ha subido muy rápido y ya ha dejado rezagadas a las altcoins. En el caso de que eso suceda, que es lo que estamos viendo en este momento, con un impulso muy fuerte, las altcoins lo terminan alcanzando y esa reducción de la dominancia de Bitcoin lleva a esos niveles entre 44.5 y 32.26 de los cuales hablo en este video. Todo indica que podríamos romper fácilmente el canal alcista del que venimos hablando previamente en el canal, llegando a niveles entre $7 y $13 para XRP, mientras que Bitcoin debería romper los $100.000 próximamente para aproximarte antes de fin de año a los $120.000. Otro que habló de sus análisis es Dark Defender, que saben que me gusta mucho, está inclinado a ver un retesteo del nivel de 1,63 y dice: XRP rompió uno de los niveles de resistencia media en $44.29. Este es ahora un soporte significativo. 4 velas consecutivas cerrando por encima de este nivel aclaran que ahora es un nivel de soporte, aunque en este momento, entre comillas, estamos en $34, más o menos $37, por debajo de ese nivel del $44. XRP está a la espera de tocar el $63 y mantenerse por encima del camino hacia el $88. Profundizaremos en los detalles en Patreon y discutiremos los puntos de compra y venta. Este es el canal que él utiliza para promocionar toda su enseñanza. Y miren, los niveles de RSI están creando una divergencia negativa en 4 horas, lo cual es complicado. Sin embargo, la señal de impulso alcista actual es probar el $63 de nuevo, y si rompemos aquí el $88 le seguirá en breve. Y había mencionado también Dark Defender antes que XRP sigue con nuestros objetivos. Es brillante que nuestra estructura de 5 ondas Elliott se alinee con el patrón histórico. Fijamos el $88 hace mucho tiempo y XRP alcanzó el $62.99 el día de antier. Enhorabuena. Por encima del $88 XRP apunta a $5.85 y $18.22 respectivamente. Curiosamente, el patrón histórico está 100% alineado con nuestros niveles de Fibonacci. Y por último, les traigo un mensaje de Smoke que se me hace muy relevante y que manda un mensaje fuerte a los que no han adoptado las criptomonedas en sus portafolios. Y habla: no hay excusas para no invertir en criptomonedas. Esta es la perspectiva institucional sobre la oportunidad de inversión en cripto. Los inversores deben salir de cero. Los inversores sofisticados están dando la voz de alarma sobre los activos digitales. Desde Apple Pay hasta los ETF hay un método disponible para que cualquiera adquiera criptoactivos. Incluso los principales titulares y la investigación a nivel superficial proporcionan razones suficientes para que cualquier inversor asigne al menos el 1% de su cartera en cripto. La oportunidad es tan convincente que las instituciones ya están advirtiendo. Los inversores a los que les resultó fácil descartar o ignorar el cripto seguirán haciéndolo bajo su prejuicio financiero.
El dinero inteligente está documentando literalmente que el riesgo de no poseer cripto es mayor que el riesgo de estar posicionado en este mercado. Y miren, antes de despedirme quiero compartir con ustedes la plataforma XRP Market, que está basada en el XRP Ledger. Aquí pueden intercambiar monedas de nuestro ecosistema y conocerlas más, además de explorar oportunidades de farming y aprender más sobre el mundo de XRP Ledger, más allá de lo que es Ripple. He decidido probar la moneda nativa de la plataforma XRP Market, ya que ofrece beneficios interesantes para los tenedores y para los que hagan farming en la plataforma. También estoy invirtiendo en la meme Bear, que actualmente tiene un valor de solo 7.4 millones de dólares, pero que podría alcanzar precios astronómicos, al menos igualando el valor de la meme Drop, que está en 17 millones. Quién sabe, podría superar los 100 millones en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ver. No estar al tanto de las criptomonedas en este momento es ignorar una tecnología disruptiva que está cambiando el panorama. Me he comprometido con varios de ustedes, varios miembros de mi comunidad, a hacer un video sobre XLM esta semana. Espero poderles cumplir. Ya he realizado videos sobre Solana y la inversión en memes, así que los invito a ver esos contenidos que los acercan más a oportunidades increíbles, aunque no sean específicamente del XRP Ledger, pero les ayudarán a entender mejor el mundo cripto en general. Espero que toda esta información sea útil para ustedes y que no olviden darle un like al video, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en la próxima, pero antes, pasen una buena noche. Chao.